La bahía de mantenimiento del puerto espacial olía a bobinas de plasma quemadas y a lo que fuera esa sustancia azul que se filtraba de las naves creyanas. Jack Ryder estaba inclinado sobre un pequeño robot de juguete, con sus circuitos expuestos como pequeñas venas metálicas cuando comenzó la risa. Miren al mecánico intentando arreglar el juguete de un niño, se burló el teniente Buffon de la Fuerza de Defensa Galáctica, mientras su uniforme cromado reflejaba las duras luces del techo. Probablemente lo arreglaré con un martillo y un poco de cinta adhesiva. Jack no levantó la mirada. Sus dedos, marcados por cicatrices y firmes, trabajaban las microherramientas con precisión quirúrgica. El juguete pertenecía a una niña Selani, de quizás 7 años estándar, cuyos grandes ojos morados lo observaban trabajar desde el otro lado de la bahía. Su especie tenía 3 dedos por mano, y el robot de juguete había sido diseñado específicamente para su patrón de agarre. En 12 segundos, el fotorreceptor del robot volvió a la vida y sus diminutos servos comenzaron a funcionar mientras se ponía de pie sobre el banco de trabajo. La bahía de mantenimiento quedó en silencio. El comandante Torín, un Rigelio cuya piel azul se oscurecía cuando se agitaba, se quedó congelado a mitad de paso. Sus 4 ojos se fijaron en el brazo izquierdo de Jack, donde se había arremangado la manga, revelando parte de un viejo tatuaje, un halcón estilizado sujetando 2 estrellas. El emblema susurraba en los ejércitos de 3 sistemas estelares. Jack le devolvió el robot de juguete a la niña Selani, quien le dio las gracias con un gorjeo en el lenguaje melódico de su especie. Su padre, un trabajador del muelle con escamas que pasaban del verde al dorado, intentó pagar, pero Jack le hizo un gesto para que no lo hiciera. Los juguetes son gratis, dijo, con esa particular monotonía de alguien que ha aprendido a no llamar la atención. La familia Selani se apresuró a marcharse, la niña agarrando a su compañero reparado. Jack regresó a su puesto de trabajo, pero el comandante Torren dio un paso adelante. ¿Dónde aprendiste a trabajar, Selani Tech?, preguntó el comandante, con su voz cargada de una naturalidad forzada que no engañaba a nadie. Jack se bajó la manga, cubriendo el tatuaje. Escuela de oficios, dijo. 2 palabras, sin más explicaciones. Luego recogió un procesador atmosférico dañado y empezó a trabajar. El puerto espacial se extendía a lo largo de 12 kilómetros cuadrados de la estación Ganimedes, el puesto avanzado permanente más alejado de la humanidad en la zona en disputa. Mamparos grises y aire reciclado, el zumbido constante de los sistemas de soporte vital y el estruendo ocasional cuando un carguero pesado atracaba. Jack había estado allí durante 8 meses, manteniendo un perfil bajo, arreglando todo, desde cafeteras hasta unidades cuánticas. Su alojamiento era pequeño, su uniforme era el gris de mantenimiento estándar y su expediente personal lo enumeraba como técnico de nivel 2, terrestre no combatiente. Nadie lo cuestionó. A nadie le importó. Otro ser humano que llega a la frontera, probablemente huyendo de una deuda o de un mal matrimonio. En la estación había docenas de personas como él, o eso creían. En el comedor, Jack estaba sentado solo en su mesa habitual de la esquina, comiendo proteína procesada que decía tener sabor a pollo, pero que no engañaba a nadie. En la mesa de al lado, un grupo de oficiales subalternos hablaban lo suficientemente alto como para que toda la cubierta los oyera. Escuché que el mecánico solía decir que era militar, dijo en Empré, un centurión cuyas crestas en la cabeza se tornaban anaranjadas cuando se comportaba particularmente desagradable. Probablemente vi demasiados videos holográficos cuando era niño. Sus amigos se rieron. Uno de ellos, un humano llamado Carson, con más gel en el pelo que sentido común, añadió, mi tío era un militar de verdad, dice que siempre se puede reconocer a los impostores. Son ellos los que hacen el trabajo sucio en la frontera. El tenedor de Jack se detuvo exactamente durante un segundo antes de tomar otro bocado. Él no miró en su dirección. 3 días después, durante un diagnóstico de rutina, Jack estaba trabajando en un avión no tripulado de defensa dañado en la bahía de seguridad cuando el teniente Buffins entró pavoneándose con su habitual arrogancia.
Al teniente lo habían pasado por alto para un ascenso 2 veces y le gustaba desquitarse con los contratistas civiles. «Sigues jugando con juguetes, Ryder». Buffon pateó una caja de herramientas, haciendo que las llaves inglesas cayeran al suelo. «Quizás deberías intentar doblar la ropa. Podría ser más de tu ritmo». Jack recogió las herramientas dispersas una por una, colocándolas nuevamente en sus posiciones exactas. Cuando recogió el módulo de orientación del dron, dijo en voz baja: «Su seguridad aún está activada». «¿Qué?». La mano de Buffin se dirigió a su arma. «¿El dron? Su protocolo de seguridad sigue activado. En combate, estarías muerto antes de que disparara». Jack hizo clic en algo y el módulo cobró vida con un sonido limpio y agudo que hizo que Buffon diera un paso atrás. La bravuconería del teniente se evaporó. Se fue sin decir otra palabra. La puerta se cerró con un silbido tras él. La noticia se difundió. En cuestión de horas, toda la cubierta de mantenimiento estaba hablando del mecánico que había hecho que el teniente Buffon se fuera. Pero Jack siguió trabajando, apareciendo en cada turno, arreglando lo que estaba roto y diciendo menos de lo necesario. A la mañana siguiente había niebla. No es niebla real, sino la espesa condensación que se formó cuando fallaron los sistemas meteorológicos de la estación. La visibilidad en el domo de entrenamiento se redujo a nada y el ejercicio de combate programado se convirtió en un caos. Los soldados tropezaban por todos lados. Sus sistemas de puntería eran inútiles debido a la humedad. No se suponía que Jack estuviera allí, pero una fuga de refrigerante en los sistemas de la cúpula lo había llamado. Cuando la celda de energía de un rifle de entrenamiento se sobrecargó, dio un paso adelante antes de que alguien pudiera detenerlo. El capitán Morris, todo bronce y fanfarronería, con la costumbre de recordarle a todo el mundo que su familia era dueña de 3 colonias mineras, lo despidió con un gesto. «Dañarás el equipo, civil». Jack lo ignoró. Tomó el rifle. Su peso le resultaba tan familiar que le oprimía el pecho. Sin ordenador de puntería y sin ninguna ayuda visual, disparó 5 tiros a la niebla. Los monitores de entrenamiento se iluminaron. 5 impactos perfectos en objetivos que nadie más podía ver. A Morris se le cayó la mandíbula. «Solo las unidades Falcón o Phantom entrenan esa técnica», murmuró, y luego más fuerte: «¿Quién eres tú?». Jack dejó el rifle con cuidado y se alejó. Pero mientras se movía, su chaqueta se movió y allí estaba de nuevo, ese tatuaje, esta vez completo, un halcón agarrando 2 estrellas gemelas rodeado de una escritura en antiguo código militar de la Tierra que la mayoría de la gente ya no podía leer. En Emprex, el centurión que se había estado burlando de él en el Salón de la Malla, se tambaleó hacia atrás. Su especie había luchado junto a las unidades Falcón durante el levantamiento de Kepler. Él sabía lo que significaba ese emblema. Esa noche, Jack estaba recalibrando un sistema de navegación cuando sonó el sistema de alerta del puerto espacial. No es una emergencia, solo una notificación de llegada. Pero no se trataba de ningún carguero ni de un barco de patrulla. La señal de transmisión era militar, de alto nivel, del tipo que hacía que la seguridad de la estación se mantuviera más firme y el tráfico civil se redirigiera. El barco que atracó era elegante y oscuro, construido para la velocidad y la violencia en igual medida. Jack no levantó la vista de su trabajo, pero escuchó los susurros, sintió cómo cambiaba el aire cuando la verdadera autoridad subía a la cubierta. El almirante Katok de la flota aliada entró en la bahía de mantenimiento. De 7 toneladas de alto, cubierto con la armadura natural de su especie, con 4 brazos y ojos que habían visto el nacimiento y la muerte de campañas enteras. Era viejo, incluso para un Borak, y su presencia hizo que todos en la bahía dejaran de respirar. Caminó directamente hacia Jack, pasó junto a los oficiales que se apresuraban a ponerse firmes, junto al equipo de seguridad, junto a todos los que pensaban que importaban. Se detuvo a 3 pies de distancia e hizo algo que dejó boquiabiertos a todos los militares en la bahía. No saludó con el reconocimiento casual entre filas,
sino con el saludo formal completo reservado para héroes y leyendas. Capitán Ryder. La voz del almirante era como una piedra de moler. No esperaba encontrarte realizando la rotación de mantenimiento de esta manera. Jack finalmente miró hacia arriba. Sus manos todavía sostenían el panel de navegación. Él no le devolvió el saludo. Necesitaba recalibrarme después de 4 años alejado del trabajo técnico. Las palabras cayeron como cargas de antimateria. Capitán, 4 años de trabajos técnicos. Todo el mundo sabía lo que había pasado hacía 4 años. El asedio de Próxima 7, donde toda la unidad Falcón había sido catalogada como muerta en acción después de mantener un punto de salto crítico contra probabilidades imposibles. El teniente Buffin, que estaba cerca de la puerta, dio otro paso atrás. Su rostro se había puesto pálido bajo su perfecto corte de pelo reglamentario. El niño Celani, continuó el almirante Katok, con un tono conversacional, pero que se escuchó a través de la silenciosa bahía. Su padre envió un mensaje a nuestra embajada. Reconoció tu trabajo. La tecnología Celani es notoriamente difícil, pero reparaste su juguete en 12 segundos. El mismo tiempo que te llevó desactivar 3 mechas enemigos con solo un kit de mantenimiento durante el incidente de Calisto. Jack dejó el conjunto clasificado cuando las mandíbulas del almirante hicieron clic en lo que su especie consideró una sonrisa. El Senado desclasificó ayer los registros del halcón. Sin embargo, tu nombre fue censurado a petición tuya. La bahía estaba tan silenciosa que se podía oír el zumbido de los recicladores de aire. Carson, el humano que había estado hablando de su tío militar, parecía a punto de vomitar. Su tío probablemente le había contado historias sobre la unidad Halcón, el grupo de fuerzas especiales alienígenas humanas que había realizado los trabajos imposibles, las misiones suicidas, las operaciones que no existieron oficialmente hasta años después. Jack se levantó, limpiándose las manos con un trapo que había visto décadas mejores. ¿Necesitas algo, almirante? La Alianza te necesita, capitán. Siempre lo hemos hecho. Pero respeto tu opción de alejarse. El almirante señaló la bahía que los rodeaba con uno de sus antebrazos. Aunque confieso que esperaba que fueras a un lugar más tranquilo. Esto es tranquilidad, dijo Jack. Y por primera vez en 8 meses, la comisura de su boca se curvó. Normalmente, el almirante reía, un sonido como el de rocas cayendo en un cañón. El incidente de Betelgeuse 5 fue muchas cosas, capitán, pero la tranquilidad no estaba entre ellas. Más jadeos. Betelgeuse 5 se enseñaba en todas las academias militares como el ejemplo clásico de guerra asimétrica. Un solo operativo había mantenido un puesto de comunicaciones estratégicas durante 72 horas contra oleadas de unidades de asalto automatizadas, manteniendo el flujo de información vital que salvó 3 colonias. El nombre del operativo nunca se había revelado. Jack recogió sus herramientas y comenzó a empacarlas. ¿Si estás aquí para llamarme? No. El almirante levantó una mano. Estoy aquí porque mi nieta asiste a la escuela diplomática en esta estación. Mencionó a un mecánico humano que arregló el juguete de sus compañeros, un juguete Celani que incluso nuestro. Los mejores técnicos no podían repararlo. Sentía curiosidad. El almirante metió la mano en su uniforme y sacó una pequeña olad. Cobró vida, mostrando una grabación granulada de hacía 4 años. Humo, fuego, el característico vino de las armas de pulso, una figura con armadura dañada arrastrando a otro soldado por un terreno imposible. 3,7 kilómetros a través de zonas de combate activo. La voz de la grabadora, plana y militar. El Falcón 7 extrayendo al Falcón 4. Todas las demás unidades confirmaron que estaba muerto, negándose a evacuar al médico hasta que el 4 se estabilizara. El hueco se apagó. Jack tenía la mandíbula apretada, las manos aún en sus herramientas. El Falcón 4 sobrevivió gracias a ti, dijo el almirante en voz baja. Ahora da clases en la academia. Todavía cojea, pero camina. Se lo ganó, dijo Jack con voz ronca. Todos lo hicieron.
Uno a uno, todos en la plataforma, humanos, alienígenas, militares, civiles, levantaron la mano en señal de saludo. No al almirante, ni al rango, sino al mecánico que llevaba 8 meses arreglando sus naves, juguetes y cafeteras. Jack asintió una vez y volvió a empacar sus herramientas. El almirante lo observó un momento más y luego se dio la vuelta para marcharse. Al llegar a la puerta, se detuvo. Capitán Ryder, su certificación técnica vence el mes que viene. Podría arreglar que lo renovaran sin el papeleo habitual. Jack casi sonrió. Me las arreglaré. Después de que el almirante se fuera, la bahía volvió lentamente a la vida. La gente volvió al trabajo, pero la energía era diferente. Emprek se acercó a la estación de trabajo de Jack, con las crestas de la cabeza teñidas de un púrpura apagado por la vergüenza. Disculpe mis comentarios, señor. Capitán, quiero decir, Jack está bien. Miró al centurión. Y tenía razón. La mayoría de la gente que dice haber servido en el ejército finge. Buen instinto para ser escéptico. Las crestas de Pre cambiaron a un amarillo confuso. Pero no estabas fingiendo. No, asintió Jack. Me estaba escondiendo. Algo completamente diferente. Durante los siguientes días, las cosas cambiaron y no cambiaron. Jack seguía apareciendo en sus turnos, seguía comiendo solo en el comedor, seguía arreglando lo que hiciera falta. Pero ahora la gente se daba cuenta de cosas que habían pasado por alto. La forma en que podía diagnosticar un problema con solo escuchar un motor. La forma en que se movía por la abarrotada bahía de mantenimiento sin chocar. Con cualquiera. La forma en que sus manos nunca temblaban, ni siquiera al trabajar con explosivos o materiales peligrosos. El teniente Buffon solicitó un traslado a una estación minera en el borde exterior. Su solicitud fue aprobada con una rapidez inusual. Carson borró todas sus publicaciones en redes sociales sobre militares de verdad versus aspirantes y comenzó a ofrecerse como voluntario para tareas adicionales de mantenimiento, intentando aprender viendo trabajar a Jack. Una semana después de la visita del almirante, Jack estaba trabajando hasta tarde en la bahía cuando alguien se aclaró la garganta detrás de él. Se giró y vio a una mujer Selani con uniforme de la flota, su piel morada marcada con las cicatrices rituales del legado guerrero de su pueblo. No me recuerdas, dijo. Jack la observó un momento. Tercera luna de Kepler 7. Intentabas llevar civiles al punto de evacuación cuando los puentes volaron. Sus grandes ojos se abrieron. Tú me diste tu último tanque de oxígeno. Dijo que podías contener la respiración el tiempo suficiente para llegar a la estación de emergencia. Tenías niños contigo, dijo Jack, volviendo a su trabajo. Tenía sentido. 47 niños, corrigió. 47 niños lograron salir porque me diste ese tanque. Ella puso algo en su banco de trabajo. Un pequeño disco de metal con escritura Selani. El robot de juguete de mi hija. El que arreglaste. Ella quería que tuvieras esto. Jack cogió el disco. Era un símbolo de honor Selani otorgado a quienes protegen a los niños de su pueblo. Valía más que cualquier medalla militar. Dile gracias, dijo en voz baja. La mujer Selani asintió y se fue. Jack guardó el disco en su bolsillo y volvió a trabajar. Los días se convirtieron en semanas. La historia del fantasma del halcón, como lo había apodado el rumor de la estación, se extendió por los cuarteles civiles y las cubiertas militares por igual. Pero Jack siguió siendo Jack. Él arregló las cosas. Él se quedó callado. Él apareció. Una mañana, 3 meses después de la visita del almirante, Jack estaba enseñando a un técnico junior cómo equilibrar adecuadamente un compensador gravitacional cuando sonó la alarma general de la estación. No es un simulacro, es algo real. Todas las pantallas en la bahía de mantenimiento se iluminaron con transmisiones de emergencia. Un barco de carga sufrió una descompresión catastrófica justo afuera del perímetro defensivo de la estación. 300 almas a bordo, en su mayoría familias que se dirigen a las nuevas colonias.
Sus sistemas de emergencia estaban fallando y el soporte vital disminuía rápidamente. Los barcos de rescate de la estación estaban a 20 minutos de distancia, lidiando con una situación pirata en el siguiente sector. Al transportador le quedaban quizás 10 minutos de aire. Jack se movió antes de que nadie más procesara la situación. Agarró un kit de emergencia y se dirigió al transbordador de mantenimiento más cercano, un viejo y destartalado vehículo utilizado para reparaciones exteriores. No puedes. El jefe de seguridad Thompson, un tipo que sigue las reglas y a quien nunca le gustó tener civiles con antecedentes poco claros en su estación, le bloqueó el camino. Esto está fuera de los protocolos de seguridad. Esperamos un rescate adecuado. Jack lo miró. Solo miré. Algo en sus ojos hizo que Thompson se hiciera a un lado. El transbordador de mantenimiento no fue construido para la velocidad ni para el combate. Era feo, lento y se mantenía unido gracias a la oración y a la cinta de soldar. Pero Jack conocía cada remache, cada circuito, cada capacidad que tenía y varias que no se suponía que tuviera. Empujó los motores más allá de sus líneas rojas, más allá de sus márgenes de seguridad, más allá de lo que el fabricante afirmó que era posible. El transbordador avanzó a toda velocidad por el espacio y su casco se calentó por la tensión. Las manos de Jack volaron sobre los controles, haciendo ajustes según el tacto, el instinto, 4 años de memoria muscular que la vida civil no había borrado. Llegó al transportador con 90 segundos de ventaja. Los daños fueron peores de lo que sugería el informe. Cualquiera que haya causado la descompresión había destruido la mitad de los sistemas de la nave. Las esclusas de aire se cerraron con fusibles. Los sellos de emergencia habían fallado. Jack podía ver gente apretada contra las ventanas, con sus rostros contorsionados por el miedo. No hay tiempo para sutilezas. Jack agarró el cortador de plasma del kit de reparación del transbordador y se fue. Nada más que un traje de mantenimiento básico entre él y el vacío. El tipo de traje que te daba quizás 5 minutos de aire si estabas tranquilo, y menos si estabas trabajando duro. Cortó el casco del barco con una precisión que habría hecho llorar a los ingenieros militares. Un movimiento en falso descomprimiría otra sección. Un error mataría a todos los que estaba intentando salvar. Sus manos se movían con la misma firme seguridad que habían mostrado al arreglar el juguete de Celani. La misma precisión que había salvado a Falcón 4. La misma habilidad que había mantenido a Batleju con 5,3 minutos de vida. Ese fue el tiempo que le llevó cortar un punto de entrada, establecer una esclusa de aire de emergencia utilizando el collar de acoplamiento del transbordador y la espuma de mantenimiento, y comenzar a evacuar a los pasajeros. 300 personas, entre ancianos, niños y una andromedana embarazada, cuya especie necesitaba condiciones atmosféricas específicas para sobrevivir. Los oficiales jóvenes que se burlaban de él observaban desde la estación, con sus caras presionadas contra las ventanas de observación. Lo vieron sacar a los heridos, lo vieron regresar por los ancianos, lo vieron improvisar una burbuja de soporte vital para el Andromedan con nada más que mantas de emergencia y una unidad de atmósfera portátil. La última persona en salir fue la capitana del transportador, una anciana humana que estaba tratando de sellar la brecha cuando Jack la encontró. Estaba inconsciente y sufría una grave falta de oxígeno. Jack la llevó hasta el transbordador. Su oxígeno estaba tan bajo que las alarmas de los trajes habían dejado de molestarse en advertirle. Logró que todos volvieran a la estación con 17 segundos de soporte vital restantes en el transbordador. 17 segundos entre 300 vidas y el desastre. El equipo médico invadió la zona de atraque. El capitán del barco sobreviviría. La descendencia del Andrómeda nacería sana. Todos los pasajeros sobrevivieron. Jack se alejó mientras todos estaban distraídos con el rescate. De regreso a sus aposentos, dio 3 pasos antes de que sus piernas cedieran. La falta de oxígeno eleva en un traje no apto para ese tipo de trabajo la tensión de llevar un equipo de 40 años más allá de sus límites. Todo golpeó a la vez.
Se despertó en la enfermería y encontró al almirante Katok sentado junto a su cama leyendo lo que parecía un manual técnico. Lectura interesante. La voz de Jack era áspera. Sus registros de mantenimiento, respondió el almirante, 8 meses de ellos. Has reparado cada pieza de equipo de esta estación al menos una vez. Mejora de la eficiencia en un 37%. Le ahorró a la estación aproximadamente 4 millones de créditos en piezas de repuesto. Solo hago el trabajo. No. El almirante dejó el manual. Te has estado preparando, probando, viendo si podías hacer las pequeñas cosas, las cosas silenciosas sin necesidad de la adrenalina y los parámetros de la misión. Jack no respondió. El padre del niño Selani, continuó el almirante, es un refugiado de las colonias exteriores. Perdí todo en el asedio de Próxima 7. El robot de juguete que arreglaste fue hecho a mano por su esposa, quien no logró salir. Era todo lo que su hija tenía de su madre. No lo sabía. Lo sé. Eso es lo que lo hace importante. El almirante se puso de pie. La alianza está formando una nueva unidad. No militar. No exactamente. Respuesta rápida a la crisis humanitaria. Búsqueda y rescate. Ayuda en caso de desastre. El tipo de trabajo donde la diferencia entre la vida y la muerte se mide en segundos y habilidad, no en potencia de fuego. Jack se quedó mirando el techo. He terminado con las unidades. Terminado con las operaciones. Yo también lo sé. El almirante se dirigió a la puerta. Por eso no te estoy ordenando. Solo te hago saber que la opción existe. El transbordador en el que volaste hoy. Podríamos conseguirte uno mejor. La gente que salvaste. Cada día hay más personas que necesitan ser salvadas. Sin gloria, sin medallas, solo trabajo. Trabajo duro, trabajo silencioso, el tipo de trabajo que importa. Se fue y Jack se quedó solo con el pitido del equipo médico y sus pensamientos. A la mañana siguiente, Jack se dio de alta contra el consejo médico y regresó al área de mantenimiento. Su estación de trabajo estaba exactamente como la había dejado, las herramientas dispuestas en perfecto orden. Pero ahora había algo más, un pequeño modelo del transbordador de mantenimiento que había volado, fabricado con piezas de repuesto por los técnicos jóvenes. Se adjuntó una nota para el fantasma que se volvió real. Tomó el modelo y estudió el minucioso trabajo que se había realizado en él. Estos niños habían intentado capturar cada abolladura, cada parche, cada hermoso y feo detalle del transbordador que no debería haber podido salvar a nadie, pero lo hizo. La niña Selani apareció en su estación de trabajo esa tarde, con su robot de juguete en una mano. Ella lo colocó sobre el banco y señaló su brazo, que estaba doblado en un ángulo extraño. ¿En bancarrota? Ella preguntó en inglés con acento. Jack examinó el juguete. El brazo no estaba roto. Ella lo modificó y trató de hacerlo ondear. Chico inteligente. Hizo algunos ajustes y el brazo del robot se movió con un movimiento ondulatorio perfecto. Los ojos de la niña se abrieron de par en par. Ella abrazó al robot. Entonces, antes de que Jack pudiera reaccionar, lo abrazó también. Su padre apareció momentos después. Lágrimas en sus ojos. Escuché lo que hiciste. El rescate. Esa era mi gente en ese Haller. La familia de mi primo. Su voz se quebró. Nunca podré pagar. No hay nada que pagar, dijo Jack. Solo haciendo mantenimiento. El padre rió entre lágrimas. Si así lo llamas. Después de que se fueron, Jack encontró a Carson rondando cerca, tratando de reunir el coraje para acercarse. ¿Qué pasa, Carson? El joven saltó. Joe quería disculparme por lo que dije sobre los farsantes y todo lo que ya se olvidó. No, lo digo en serio. Carson sacó una almohadilla hueca. Mi tío, el que mencioné, envió esto cuando escuchó que estabas aquí. El hueco mostraba a un hombre mayor vestido de civil, pero su porte aún era militar. Jackie Ryder sacó a mi escuadrón de una emboscada en la estación Europa. Éramos verdes, estúpidos, creíamos que lo sabíamos todo.
Él solo estaba de paso, supuestamente fuera de servicio. Pero cuando las cosas iban mal, 3 minutos. Ese fue el tiempo que le tomó convertir una masacre en una extracción exitosa. Dígale que el cabo Martínez se acuerda. La expresión de Jack se suavizó ligeramente. Martínez logró salir. Fue nombrado capitán antes de retirarse. Dice que eres la razón por la que vivió lo suficiente para conocer a mi tía, tener hijos y todo eso. Se ganó su propia supervivencia. Solo ayudé con la logística. Carson se rió nerviosamente. ¿A eso le llamas combate? Todo es logística si lo desglosas lo suficiente. Llevar a las personas del punto A al punto B, asegurarse de que los sistemas funcionen cuando sea necesario. Arreglando lo que está roto. Jack cogió una llave inglesa y comprobó su peso. Combate, mantenimiento, rescate. Se trata simplemente de resolver problemas con las herramientas que tienes. Esa noche, Jack se quedó en su habitación mirando la pequeña colección de objetos que había en su escritorio. La ficha de honor Celani, el modelo de la lanzadera, una tarjeta de agradecimiento impresa del Andromedan cuyo bebé había nacido sano. Su antiguo parche de la unidad Falcón estaba descolorido y desgastado y lo había mantenido escondido en su bolso durante 4 años. Su unidad de comunicaciones sonó. Un mensaje del almirante Katok. El puesto permanecerá abierto hasta que usted esté listo. Sin presión, sin plazos. Solo un viejo soldado que espera que el mejor mecánico que haya conocido esté dispuesto a arreglar algunas cosas más rotas. Se adjuntó un archivo. Iniciativa de Operaciones de Rescate, División Humanitaria Civil. La declaración de la misión era sencilla. Proporcionar una respuesta de emergencia rápida a aquellos que la necesitan, independientemente de su especie, lealtad o ubicación, para arreglar lo que está roto. Salvar lo que se pueda salvar. Jack leyó el archivo. El equipo que estaban reuniendo incluía médicos, ingenieros, pilotos, personas con entrenamiento militar que habían elegido la vida civil pero no podían librarse de la necesidad de ayudar. Tendrían mejor equipamiento que los desechos militares, apoyo de la alianza, pero independencia para operar, y lo más importante, ninguna obligación de luchar a menos que sea para defender a los evacuados. Todavía estaba leyendo cuando sonó el timbre de su puerta. La niña Celani estaba afuera, con su padre detrás de ella. Ella levantó un dibujo, una imagen tosca pero seria de Jack arreglando su robot mientras ella y su padre observaban. En la parte inferior, con cuidadosas letras inglesas, había escrito héroe arreglando cosas rotas. Ah, para ti, dijo con orgullo. Jack tomó el dibujo con un nudo en la garganta. Gracias. Después de que se fueron, activó su unidad de comunicaciones y escribió un breve mensaje al almirante Katok. Envíame los detalles. A la mañana siguiente, Jack estaba de regreso en su estación de trabajo arreglando un regulador de refrigerante dañado cuando se acercó el jefe de seguridad Thompson. El hombre que intentó impedirle tomar la lanzadera de rescate parecía incómodo. Te debo una disculpa, dijo Thompson con rigidez. Y un agradecimiento. Mi nuera estaba en ese transportador. Jack levantó la vista. Solo estoy haciendo mantenimiento. Lo sé. Thompson casi sonrió. ¡Qué trabajo de mantenimiento más tremendo! Hizo una pausa. He trabajado como seguridad de estación durante 15 años. He visto pasar a mucha gente. La mayoría intenta ser algo que no es. Nunca había visto a alguien esforzarse tanto por no ser lo que es. Quizás solo soy un mecánico que tuvo suerte. Tal vez. Thompson colocó una placa de seguridad en el banco de trabajo. Despeje total. Todas las secciones. Por si necesitas más mantenimiento sin que yo te estorbe. Después de que Thompson se fuera, Jack encontró al comandante Torren esperándolo. Los 4 ojos del riellano lo observaron con una expresión que Jack no pudo descifrar. «¿Sabes qué es lo que más me interesa?», dijo Torren. «No el rescate, ni la historia del halcón, sino el hecho de que en 8 meses no te has quejado ni una sola vez. No se trata del trabajo, las horas, la falta de respeto.
Incluso cuando el teniente Buffin te estaba acosando y no valía la pena la energía o te estabas castigando a ti mismo, la piel de Torren cambió a un azul más claro. La culpa de los sobrevivientes es común entre aquellos que logran salir cuando sus unidades no lo logran. Las manos de Jack se quedaron quietas sobre el regulador. ¿Ahora eres psicólogo? No, solo alguien que perdió su propia unidad en la ofensiva de Vagan. Pasé 2 años creyendo que debería haber muerto con ellos antes de darme cuenta de que la mejor manera de honrarlos era viviendo. Realmente vivir, no solo existir. Estoy viviendo. ¿Eres tú o solo estás manteniendo? Torren se giró para irse, pero luego se detuvo. El lema de la unidad Falcón era rápido y silencioso, ¿no? Quizás sea hora de añadir a eso aún en pie. Las semanas que siguieron fueron diferentes. Jack todavía trabajaba en sus turnos. Seguía siendo reservado la mayor parte del tiempo, pero algo había cambiado. Los textos juveniles comenzaron a llegarle con preguntas y él los respondía. Los oficiales asintieron respetuosamente al pasar. Los civiles le trajeron café y comida casera, pequeñas muestras de agradecimiento hacia alguien que les había demostrado que los héroes a veces vestían de gris mantenimiento en lugar de cromo militar. Una tarde, mientras recalibraba una red de defensa, Jack sintió que alguien lo observaba. Una mujer joven con uniforme de flota estaba parada en la puerta, con su pierna izquierda sostenida por una prótesis de tipo militar. Ella era humanoide, pero no humana, con la distintiva piel plateada y los ojos negros de los altarianos. «Hola, 7», dijo en voz baja. Las manos de Jack se congelaron. Solo los miembros de la unidad Falcón usaban números en lugar de nombres. Se giró lentamente. 4, sonrió, y fue como la luz del sol después de 4 años de nubes. Escuché que estabas jugando a ser mecánico aquí. Tenía que verlo con mis propios ojos. ¿Cómo lo hiciste, almirante Katok? Mencionó que estabas aquí cuando dio una conferencia invitada en la academia. Ella se acercó, su prótesis repiqueteando suavemente en la cubierta. Me salvaste la vida. Me salvaste la mía primero. Próxima 7, ¿recuerdas? Me sacaste de ese búnker derrumbado. Ese era mi trabajo. Lo que hiciste cargándome 3.7 kilómetros a través del infierno. Eso fue algo especial. Señaló la bahía de mantenimiento. Esto también es algo especial. El almirante me mostró los informes. 8 meses de servicio perfecto. Sin buscar reconocimiento, sin gloria, solo trabajo. Es silencioso, rió. Hiciste estallar 3 mechas enemigos con un extintor y 2 clips. Tu definición de silencio es sospechosa. Por primera vez en 4 años, Jack sonrió genuinamente. Esos clips eran muy especiales. Hablaron durante 1 hora, no sobre la guerra, ni sobre la unidad que habían perdido, sino sobre cosas pequeñas. Sus estudiantes en la academia, sus modificaciones. Al equipo de la estación, la forma en que los civiles veían los problemas en comparación con el pensamiento militar. Cosas normales que ninguno de los dos había tenido en mucho tiempo. Mientras se preparaba para partir, 4 se dieron la vuelta. Los demás, 259, estarían orgullosos de esto, de que encontraran una salida. Habrían encontrado mejores maneras. Tal vez, pero no están aquí. Tú sí. Eso tiene que contar para algo. Sacó un pequeño dispositivo. Mi frecuencia de comunicación personal. El almirante me está reclutando para su iniciativa de rescate. Tal vez podríamos salvar a algunas personas juntos. En silencio, por supuesto. Después de que ella se fuera, Jack se quedó de pie en la bahía vacía un largo rato. Luego volvió al trabajo. Pero sus manos se movían de manera diferente ahora. No solo mantenimiento, sino construcción. 3 días después, la estación recibió una llamada de socorro de una nave minera atrapada en un campo de asteroides. Su navegación estaba interrumpida, los motores fallaban, a 36 horas de un fallo total del soporte vital. La nave militar más cercana estaba a 4 días de distancia.
Jack estaba en la bahía del transbordador antes de que terminara el anuncio. Pero esta vez, no estaba solo. Carson estaba allí junto con otros 3 jóvenes. Técnicos que lo habían estado observando trabajar. 4 habían regresado de la academia. Incluso Thompson estaba listo, con su autorización de seguridad ya procesando el lanzamiento. Esto no es una operación militar, les advirtió Jack. Sin órdenes, sin refuerzos, solo una probable misión suicida para salvar a unos mineros. Me suena a mantenimiento, dijo Carson, intentando parecer más valiente de lo que parecía. Jack los estudió a todos. Chicos muy inexpertos y ansiosos, y probablemente a punto de morir. Pero estaban aquí. Estaban dispuestos. Bien, pero lo haremos a mi manera. Carson, tú estás en navegación. Usa los algoritmos modificados que te enseñé. Thompson, sistemas de armas. Puede que tengamos que limpiar escombros. 4. Tú eres mi copiloto. Miró a los demás técnicos. Ustedes 3 preparen el soporte vital y médico de emergencia. Se movían como una unidad, sin la precisión militar, pero con eficiencia. Jack les había estado enseñando sin darse cuenta. Y ellos habían estado aprendiendo sin que nadie se lo dijera. El rescate fue horrible. El campo de asteroides era denso, en constante cambio. La nave minera se estaba desmoronando, su tripulación en pánico. Pero el equipo de Jack se mantuvo unido. Carson navegó por pasajes que deberían haber sido imposibles. Thompson despejó caminos con una precisión que sorprendió a todos, incluido a sí mismo. 4 se coordinó con los mineros. Su voz de profesora de academia atravesó su miedo. Salvaron 38 vidas, no perdieron ninguna. Regresaron con combustible de sobra porque Jack les había enseñado a los técnicos a modificar las tasas de consumo. El almirante Katok los esperaba cuando atracaron. ¿Siguen solo haciendo mantenimiento, capitán? Jack miró a su equipo improvisado, exhausto pero orgulloso, cubierto de polvo espacial y sudor, pero de pie. Tal vez un poco más que mantenimiento. La iniciativa de rescate podría necesitar un coordinador de entrenamiento, alguien que enseñe a otros lo que usted ha estado enseñando aquí, silenciosa y eficientemente, como solía hacerlo la unidad Falcón, pero sin la estructura militar. 4 asintió a Jack. Me apunto si tú también. Thompson dio un paso al frente. La seguridad de la estación se ofrece oficialmente como voluntaria para apoyo auxiliar. Carson y el texto simplemente sonrieron, demasiado exhaustos para hablar, pero con una intención clara. Jack miró al almirante. Sin uniformes, sin rangos. Somos civiles haciendo el trabajo necesario. De acuerdo. Y mantengo mi taller. Aquí. Esta estación, esta gente, ahora forman parte de ella. Por supuesto. Una cosa más. Jack sacó la insignia de honor Celani. Esto va en cada lanzadera de rescate. Nos recuerda por qué hacemos esto. Las mandíbulas del almirante chasquearon en señal de aprobación. Los Celani serán honrados. 6 meses después, Jack estaba en la misma bahía de mantenimiento, pero ahora lucía diferente. Las estaciones de trabajo se habían reorganizado para mayor eficiencia. Los horarios de entrenamiento cubrían una pared. A la destartalada lanzadera de mantenimiento se habían unido otras 3, todas feas, todas funcionales, todas listas. La chica Celani entró corriendo, con su robot de juguete en una mano y un robot más nuevo y grande en la otra. Señor Jack, arréglelo. Se arrodilló para examinar el nuevo robot. No estaba roto. Lo había modificado para que coincidiera con su viejo juguete, intentando que funcionaran juntos. Un chico listo, cada vez más listo. Mientras trabajaba, mostrándole cómo sincronizar sus circuitos, la bahía se llenó con su equipo. Bore estaba realizando una simulación táctica con los nuevos reclutas. Carson estaba enseñando trucos de navegación a un grupo de pilotos civiles. Thompson discutía con un proveedor sobre blindaje. Su voz áspera se oía por toda la cubierta. El almirante apareció a su lado,
observando el caos controlado. ¿Arrepentimientos? Jack terminó la modificación y ambos robots se pusieron de pie, moviéndose con una inclinación perfecta. La chica Selani chilló de alegría y corrió a enseñárselo a su padre. No, dijo Jack, poniéndose de pie. Esto es lo que debería haber sido desde el principio. No soldados haciéndose pasar por héroes, solo gente arreglando lo que está roto. La unidad halcón estaría orgullosa. Tal vez, pero ya no se trata de ellos. Se trata de ella. Asintió con la cabeza hacia la chica Selani y todos como ella, los que solo necesitan que alguien arregle lo que está roto para poder seguir adelante. Sonó una nueva alarma. No era de emergencia, solo urgente. Otra nave en peligro. Otro problema que resolver. El equipo de Jack se movía antes de que él diera órdenes. Todos sabían cuál era su papel. Adelante. El almirante dijo, hagan lo que hagan. Jack se dirigió a la lanzadera, pero 4 lo agarraron del brazo. Ya saben cómo nos llamamos. ¿Extraoficialmente? Lo que dice la idea de Thompson del equipo de mantenimiento es verdad en publicidad. Jack rió. Una risa de verdad que resonó por la bahía. Perfecto. Mientras despegaban, la chica Selani y su padre observaban desde la plataforma de observación. Ella levantó sus 2 robots, que ahora trabajaban en perfecta armonía, y los saludó con la mano hacia la lanzadera que partía. Un héroe arreglando cosas rotas, le dijo a su padre en su propio idioma. Sí, respondió él, viendo la lanzadera desaparecer en la oscuridad. El mejor tipo de héroe, el que cree que solo hace su trabajo. La lanzadera llegó a la nave en problemas en tiempo récord. Era un transporte colonial, viejo y sobrecargado, que transportaba familias a un nuevo mundo. El tipo de nave que apenas se mantenía unida en los buenos días. Y este no era un buen día. Su soporte vital estaba fallando, y había niños a bordo. Siempre niños. El universo parecía decidido a poner a prueba a Jack con niños en peligro. 4. Toma la estafa, dijo Jack, ya poniéndose el traje. Carson, necesito que construyas una conexión entre nuestro soporte vital y el de ellos. Thompson, vigila. Para escombros. Este viejo cubo probablemente esté perdiendo piezas. ¿Qué estás haciendo?, preguntó Ford, aunque ya lo sabía. Mantenimiento, dijo Jack, sellando su casco. De los peligrosos. Se fue a una EVA, llevando suficiente equipo para construir una pequeña lanzadera desde cero. El casco del transporte de colonias estaba más remendado que el metal original, y el sistema de soporte vital defectuoso estaba enterrado profundamente en una sección que ya estaba medio descomprimida. Jack trabajó durante 3 horas en el vacío, desmantelando sistemas que no deberían haber sido compatibles, soldando conexiones que ningún manual aprobaría, creando soluciones que harían llorar a los ingenieros y funcionarían a la perfección. Su equipo lo mantuvo informado. La voz firme de Ford en su oído, la emoción de Carson cuando cada conexión se afianzaba. Las advertencias de Thompson sobre los escombros que Jack esquivó sin pensarlo conscientemente. Salvaron a todos de nuevo. 217 colonos, incluidos 43 niños y una rieliana muy embarazada, que entró en trabajo de parto durante el rescate. Jack terminó dando a luz al bebé en la bodega de carga de la lanzadera porque el equipo médico estaba abrumado con otras víctimas. Primera vez para todo, murmuró, sosteniendo al bebé de piel azul que se retorcía mientras su madre reía y lloraba simultáneamente. Ya has ayudado a nacer a un bebé antes, por así decirlo, comprobando las constantes vitales del bebé. Estación Kepler, 3er año de nuestro despliegue. Eso fue diferente. Eso fue durante el combate. ¿Y esto no lo es? Señaló el caos que los rodeaba. Que nadie esté disparando no significa que no sea una batalla. Cuando regresaron a la estación, había una multitud esperando. No oficial, no organizada, solo gente que se había enterado del rescate y quería ver regresar al equipo de mantenimiento. La chica Selani estaba delante con un cartel que había hecho: Bienvenidos a casa, héroes.
Jack intentó escabullirse por la parte de atrás, pero la multitud lo había anticipado. Aplaudieron de todos modos, no con la apreciación organizada de las ceremonias militares, sino con la gratitud caótica y genuina de quienes comprendían que alguien lo había arriesgado todo para salvar a desconocidos. Más tarde, en la tranquilidad de su taller, Jack encontró un mensaje esperando. Era de la Tierra, de alguien de quien no había tenido noticias en 5 años, su hermana. Vi las noticias sobre el rescate del transporte de la colonia. No dieron nombres, pero reconocí tu trabajo. A nadie más se le habría ocurrido usar el elemento calefactor de una cafetera para aumentar la eficiencia del soporte vital. Siempre lo hacías en el garaje de mamá, encontrando soluciones imposibles con cosas comunes. Sé que probablemente no responderás a esto, pero quería que lo supieras. Estamos orgullosos de ti. Mamá estaría orgullosa. Sigues arreglando las cosas como nos enseñó. Las cosas importantes. Jack leyó el mensaje 3 veces antes de borrarlo. Algunos puentes estaban demasiado rotos para repararlos, pero saber que estaba allí, saber que alguien lo recordaba de antes, era suficiente. A la mañana siguiente trajo una sorpresa. El teniente Buffin había regresado. Su transferencia fue revocada por alguien muy arriba en la cadena de mando. Entró en la bahía de mantenimiento como si fuera suya. Su uniforme, tan afilado como para cortar vidrio, con expresión de suficiencia. He oído que has estado jugando a ser el héroe, dijo lo suficientemente alto para que todos lo oyeran. Supongo que le dan una lanzadera a cualquiera hoy en día. La bahía. Se quedó en silencio. La mano de 4 se movió hacia su arma. Carson dio un paso al frente, listo para defender a su mentor. Incluso Thompson parecía listo para lanzar al teniente por una esclusa de aire. Jack seguía trabajando en el acoplamiento de potencia que estaba reparando. Algo que necesita, teniente. Solo me preguntaba cuándo va a cometer un error. Los héroes siempre lo hacen. Y cuando lo haga, me aseguraré de que todos sepan quién es usted en realidad. Un soldado agotado que no pudo soportar la derrota. Jack dejó sus herramientas y se dio la vuelta. Por primera vez desde que llegó a la estación, dejó que la gente viera lo que se escondía tras su silenciosa fachada de mecánico. Ni ira, ni violencia, solo el peso de alguien que había visto demasiado y había decidido seguir adelante de todos modos. Tiene razón, dijo en voz baja. Estoy agotado. Perdí. Toda mi unidad murió manteniendo una posición para que 30.000 civiles pudieran evacuar. Los escuché morir a través de las comunicaciones, uno por uno, mientras yo estaba a 3 sectores de distancia terminando otra misión. Así que sí, teniente, soy un soldado quemado que lo perdió todo. Él se acercó más y Buff retrocedió. Pero esto es lo que te estás perdiendo. Decidí seguir arreglando las cosas de todos modos. No por gloria, no por redención, solo porque las cosas necesitan arreglos. La gente necesita ser salvada. Y cada vida que sacamos del negro, es una más de las que consiguió mi unidad. Así que puedes estar ahí con tu uniforme perfecto, con tu trayectoria profesional perfecta, y puedes esperar a que fracase. Pero mientras esperas, yo estaré trabajando, y el trabajo importa más que tu opinión. La cara de Buffon se puso roja, luego pálida. Abrió la boca, la cerró, se dio la vuelta y se fue sin decir nada más. Solicitó su traslado de nuevo esa tarde. Esta vez fue a un puesto de oficina en la Tierra, lejos de cualquier peligro real o toma de decisiones. Sabes que te causará problemas por los canales oficiales, advirtió Thompson. Déjalo, dijo Jack, volviendo a su acoplamiento de potencia. Tengo trabajo que hacer. El trabajo continuó día tras día, rescate tras rescate. El equipo de mantenimiento pasó de ser un puñado de voluntarios a una operación completa. Salvaron a un enviado diplomático cuyo yate había sido saboteado. Evacuaron una estación de investigación antes de que su reactor se volviera crítico. Sacaron 17 naves distintas de una tormenta de iones que no se suponía que existiera.
Cada misión se sumaba a la leyenda, pero Jack seguía siendo solo Jack. Arreglaba cosas. Enseñó a otros a arreglar cosas. Salvó vidas como si cambiara filtros de aire con la misma competencia constante y sin necesidad de elogios. La niña Selani creció. Su robot de juguete fue reemplazado por un interés en la robótica de verdad. Empezó a rondar por el taller después de la escuela, y Jack le enseñó lo básico. A su padre le preocupaba que lo molestara, pero Jack simplemente le daba herramientas más pequeñas y la dejaba trabajar. «Tiene buenas manos», le dijo. «Firme, paciente. Ve cómo encajan las cosas. Como tú, mejor. Está empezando de cero. Sin malos hábitos que desaprender». Un día, construyó su primer robot funcional con piezas de repuesto. Era feo, desparejado y apenas podía caminar, pero funcionaba. Se lo presentó a Jack con el orgullo de quien acaba de conquistar un planeta. «Para ti», dijo, «el asistente robot ayuda a arreglar cosas». Jack examinó el robot con atención. En serio, prestándole la misma atención que le daría a un equipo militar. «Buen trabajo. Construcción de base sólida, buena articulación. ¿Cómo se llama?». Lo pensó. «El ayudante 7. 4, que estaba cerca, rió suavemente. Solo Jack entendería por qué la niña Selani había elegido ese número. 7 había sido su designación en la unidad Falcón. El chico había estado escuchando las historias. «El nombre perfecto», dijo Jack. «Ayudante 7 puede trabajar aquí mismo». Colocó el robot en su banco de trabajo, donde se quedaría durante años. Un recordatorio de que arreglar cosas no se trataba solo de las piezas rotas, sino de enseñar a otros a construir. El almirante Cato lo visitaba mensualmente, siempre con la misma oferta de formalizar al equipo de mantenimiento. Jack siempre se negaba. «En el momento en que nos hacemos oficiales, nos convertimos en un objetivo», explicó. «Política, burocracia, gente que quiere usarnos para sus propios fines. Así, solo somos civiles ayudando. Nadie lo suficientemente importante como para manipularlo. Han salvado más de 3000 vidas el año pasado, y salvaremos más si la gente sigue pensando que solo somos mecánicos con delirios de grandeza», comprendió el almirante. Continuó canalizando recursos a través de canales alternativos, equipos que se cayeron de los manifiestos de transporte, celdas de combustible que fueron desmanteladas pero que aún tenían una capacidad del 90%, suministros médicos que estaban vencidos según los estándares militares, pero que funcionaban perfectamente. Luego llegó el día en que todo cambió. No con explosiones ni invasiones, sino con una simple llamada de socorro de una nave que todos creían un mito, el Wanderer. Una nave generacional lanzada desde la Tierra hace 300 años. Antes de que los viajes fueran más rápidos que la luz, antes de la Alianza, antes de que la humanidad conociera a otra especie. Había sido declarado perdido hacía siglos. Pero allí estaba, flotando en la profunda oscuridad entre sistemas, enviando una débil señal de socorro. «Tiene que ser una trampa», dijo Thompson durante la sesión informativa. «Piratas, tal vez, o carroñeros que utilizan la leyenda para atraer barcos». «Tal vez», asintió Jack. «¿Pero qué pasa si no lo es?». 4 sacaron los datos que tenían. Si es real, podría haber miles de personas a bordo. Descendientes de los colonos originales. Han estado allí durante 3 siglos sin contacto con el exterior. Su tecnología sería antigua, añadió Carson. Probablemente ni siquiera saben que la guerra terminó o que nos encontramos con extraterrestres o que alguien vendría si pidieran ayuda. Jack terminó. «Nos vamos». El viaje duró 3 días a máxima potencia. Trajeron de todo: suministros médicos, alimentos, agua, equipos de reparación y formación diplomática falsificada en caso de que los habitantes hubieran desarrollado su propia cultura y lenguas. El vagabundo era real. Colgaba en el espacio como una montaña de metal de 5 kilómetros de largo, girando lentamente para generar gravedad. Su casco estaba marcado por siglos de impactos de micrometeoritos,
parcheados y reparados durante generaciones. Era hermoso en su fealdad, un testimonio de la terquedad humana. Se reportan signos de vida. Miles de ellos. Pero su red eléctrica está fallando. Parece que su reactor finalmente está muriendo después de 300 años. ¿Cuánto tiempo tienen? Jack preguntó. Quizás 72 horas antes de que falle por completo el sistema. Atracaron con cuidado, sin estar seguros de lo que encontrarían. La esclusa de aire era antigua, operada por manivelas manuales que no se habían utilizado en barcos durante 2 siglos. Cuando finalmente se abrió, se encontraron cara a cara con humanos vestidos con ropas remendadas que parecían piezas de museo, sosteniendo armas que eran más garrotes que pistolas, sus rostros demacrados por el racionamiento, pero sus ojos feroces por la determinación. «Estamos aquí para ayudar», dijo Jack lentamente y con claridad, con las manos visibles y vacías. Una mujer mayor se abrió paso entre la multitud. Su cabello era blanco, su espalda encorvada por la edad, pero su voz era fuerte. «Soy el capitán Morrison, el número 15 en la línea. Eres de la Tierra. Originalmente recibimos su señal de socorro». Ella se rió y se convirtió en un sollozo. 300 años. Hemos estado enviando esa señal durante 300 años. La historia salió en pedazos. El Wanderer había sufrido fallos en cascada del sistema a lo largo de los siglos. Habían perdido sus computadoras de navegación en el año 50. Sus bahías de hidroponía habían fallado y habían sido reconstruidas docenas de veces. Habían sobrevivido gracias al ingenio, la terquedad y la esperanza de que algún día alguien respondería a su llamado. Ahora su reactor estaba muriendo y no tenían la tecnología para arreglarlo. Se habían resignado a la muerte, enviando una última llamada de socorro, más por costumbre que por esperanza. El equipo de Jack se puso a trabajar. El reactor era antiguo, su diseño tan anticuado que ninguno de sus equipos modernos era compatible. Pero Jack había pasado 8 meses haciendo que cosas incompatibles funcionaran juntas. Entendió los viejos sistemas, los principios básicos sobre los que se construía toda la tecnología. Durante 48 horas seguidas trabajó dentro de la sala del reactor. Niveles de radiación que lo habrían matado sin los tratamientos de mejora de grado militar que todos los miembros de la unidad Falcón habían recibido, 4 coordinados con los ingenieros del vagabundo, traduciendo entre el lenguaje técnico moderno y su terminología centenaria. Carson ayudó al equipo de navegación a comprender hasta dónde se había expandido la humanidad, mostrándoles mapas estelares que los hicieron llorar. Thompson organizó la distribución de suministros. Sus modales bruscos de alguna manera son perfectos para tratar con las sospechosas fuerzas de seguridad del vagabundo. Y la muchacha Celani, que se había escondido, porque claro que lo había hecho, se convirtió en el puente entre los hijos del vagabundo y el mundo exterior. Les mostró sus robots, les dejó tocar su piel púrpura, demostró que el universo era más grande, más extraño y más maravilloso de lo que habían imaginado. Jack salió de la sala del reactor, exhausto, enfermo por la radiación, pero triunfante. El reactor aguantaría. No para siempre, pero sí el tiempo suficiente para llevar al vagabundo a la estación más cercana donde pudieran hacerse las reparaciones adecuadas. «Nos salvaste», dijo el capitán Morrison, mientras las lágrimas corrían por su curtido rostro. 3.000 almas. Niños que realmente verán un planeta ahora. Solo lo estoy haciendo. Si dices mantenimiento, te daré con este bastón, lo interrumpió, levantando un bastón antiguo. Eres un héroe. Acéptalo. El viaje de regreso fue en convoy. El Wanderer se movía por sus propios medios por primera vez en décadas, escoltado por las lanzaderas de la tripulación de mantenimiento. Otras naves se unieron a ellos a medida que se corría la voz. Una flota creciente daba la bienvenida a casa a los niños perdidos de la humanidad. La bahía de acoplamiento de la estación no podía albergar a todos los que vinieron a ver llegar al Wanderer, humanos y extraterrestres por igual, todos queriendo presenciar la historia.
Los descendientes de los primeros y valientes exploradores de la Tierra regresaron de la oscuridad entre las estrellas. Jack intentó desvanecerse, pero la capitana Morrison no lo dejó. Ella lo agarró del brazo con una fuerza sorprendente y lo hizo ponerse de pie con ella mientras se dirigía a la multitud. Hace 300 años, nuestros antepasados dejaron la Tierra con un sueño. Sabían que nunca verían su destino, pero se fueron de todos modos, creyendo que los hijos de sus hijos podrían encontrar un nuevo hogar. Tenían razón, pero no lo encontramos solos. Este hombre y su tripulación respondieron a nuestra llamada. Arriesgaron todo por extraños, por un mito, por nosotros. Se giró hacia Jack. Me han dicho que estás solo un mecánico. Así es. Entonces, gracias a Dios por los mecánicos. Ella lo besó en la mejilla y la multitud estalló. Más tarde, mucho más tarde, tras las celebraciones, el procesamiento y las interminables preguntas, Jack se sentó en su taller. Ayudante 7, el robot de las chicas Celani, estaba de pie en su banco. Su forma simple, un recordatorio de cómo empezaron las cosas. Pequeño, básico, importante. 4 lo encontró allí. Sabes que esto lo cambia todo, ¿verdad? El rescate del vagabundo ya se está extendiendo por todas las noticias del espacio de la Alianza. Ya no puedes esconderte. Ahora todos saben quién eres. Jack cogió una herramienta rota y la examinó. Entonces saben que soy un mecánico que arregla cosas. Eres imposible. Simplemente consistente. La chica Celani apareció en la puerta, con su padre detrás. Sostenía un robot nuevo, más sofisticado que su trabajo anterior. Hice esto en el vagabundo, dijo. Sus hijos ayudaron. Todos lo construimos juntos. El robot era una fusión de tecnologías. Antiguas técnicas de los vagabundos combinadas con materiales modernos. Ingeniería humana mezclada con estética Celani. Era extraño y maravilloso. No debería haber funcionado, pero funcionó. ¿Cómo se llama?, preguntó Jack. Puente, dijo ella. Porque conecta cosas que estaban separadas. Jack sonrió. Buen nombre. Buen trabajo. Al salir, el almirante Katok entró, su enorme figura llenando la puerta. El Senado de la Alianza quiere darte una medalla, dijo. No. La tripulación del Wanderer quiere nombrar tu primera colonia. Definitivamente no. Entonces, ¿qué quieres? Jack miró alrededor de su taller, las herramientas, las piezas y los proyectos a medio terminar. La pantalla que mostraba el Wanderer en servicio, su antiguo casco finalmente recibiendo las reparaciones que necesitaba. El ayudante 7 y el puente. 2 robots construidos por un niño que había aprendido que arreglar cosas importaba. Mejor equipo para el personal de mantenimiento, una enfermería adecuada en cada lanzadera, programas de entrenamiento para cualquiera que quiera aprender. E hizo una pausa, luego sacó la pequeña medalla de honor Celani y un reconocimiento para los niños. La chica Celani, Carson. Todos los jóvenes que están aprendiendo que salvar vidas no requiere uniforme ni rango, solo disposición. Hecho. Y me quedo aquí. Esta estación, este taller. Este es mi hogar ahora. Las mandíbulas del almirante hicieron clic. Podrías tener lo que fuera. Comandar una nave, liderar una flota, definir la política de toda la alianza. Yo podría, asintió Jack. Pero entonces, ¿quién arreglaría los juguetes rotos? ¿Quién enseñaría a la siguiente generación que las pequeñas reparaciones importan tanto como los grandes gestos? ¿Quién estaría aquí cuando llegara la siguiente llamada de socorro imposible? El almirante se fue y Jack volvió al trabajo. Siempre había algo roto. Siempre algo que necesitaba reparación. El trabajo nunca terminaba y eso estaba bien. Ese era el punto. Pasaron los meses. El equipo de mantenimiento se convirtió en una especie de leyenda. Pero Jack siguió siendo solo Jack. Arreglaba cosas. Enseñaba a otros. Respondía a llamadas de socorro que todos los demás consideraban imposibles. La gente del Errante se integró a la sociedad de la Alianza.
Sus hijos asistían a la escuela, sus ingenieros compartían siglos de soluciones improvisadas que la tecnología moderna había olvidado. La capitana Morrison los visitaba mensualmente, siempre trayendo alguna herramienta o técnica antigua que creía que Jack apreciaría. «Celebraremos nuestra primera boda en el planeta el mes que viene», le contó una día. «Mi nieta, ella quiere que estés allí. No hago ceremonias. Haz esto tú mismo. Ella dice que tú eres la razón por la que ella puede casarse bajo un cielo real en lugar de en un corredor de metal». Los ojos de Morrison eran feroces. No puedes salvar a las personas y luego desaparecer de sus vidas. Así no funciona. Así que Jack fue a la boda con su mono de mantenimiento puesto porque no tenía nada más. Él se quedó atrás intentando hacerse invisible, pero la novia lo encontró de todas formas. «Eres tú», dijo ella, radiante con un vestido confeccionado con telas tradicionales de los viajeros mezcladas con un estilo moderno. «El que arregló nuestro reactor. Sus ingenieros hicieron la mayor parte del trabajo. Dicen que trabajaste 2 días seguidos. Que la radiación te hubiera matado. He tenido días peores». Ella lo abrazó, sorprendiéndolos a ambos. «Gracias por darme un futuro». La boda fue hermosa. La mezcla de tradiciones, antiguas costumbres de la tierra que el vagabundo había conservado con nuevas ceremonias de alianza. Jack se encontró de pie con 4, Carson y Thompson, mirando a la niña Selani bailar con los niños Wandere, su piel púrpura brillante contra sus tonos pálidos, todos riendo. «No está mal para un equipo de mantenimiento», dijo Thompson, con su habitual brusquedad suavizada por lo que había en su vaso. «Lo hemos hecho bien», asintió Jack. «Muy bien», se rió Carson. «Hemos salvado más de 10.000 vidas en 2 años. Hemos recuperado 17 barcos perdidos. Ya hemos arreglado las cosas», interrumpió Jack. «Eso es todo. Solo arreglé lo que estaba roto». Porque ella meneó la cabeza. «¿De verdad lo crees? ¿No? Eso lo que hacemos es solo mantenimiento. ¿Qué otra cosa podría ser?» «Esperanza», dijo simplemente. «Somos esperanza. La promesa de que alguien responderá cuando pidas ayuda». Eso es lo que se suponía que sería la unidad Falcón antes de que se convirtiera en una cuestión de guerra y estrategia. Se suponía que íbamos a ser nosotros los que apareciéramos cuando todo estaba perdido. Todos morimos haciendo ese trabajo. No, para corregido. Ellos murieron. Vivimos. Y encontramos una manera de cumplir la promesa sin la parte de morir. Eso no es mantenimiento 7. Eso es evolución. Más tarde, mientras la celebración continuaba, Jack se encontró afuera, mirando las estrellas que eran visibles incluso a través de la atmósfera de la colonia. La chica Selani se unió a él, ahora lo suficientemente alta como para alcanzar su hombro. «Mi padre dice que te vas pronto», dijo ella. «Solo un viaje de abastecimiento en una semana». «No, me voy. Dice que los héroes nunca se quedan en un lugar». Jack la miró. «No soy un héroe y no me voy. Esta es mi casa». «¿Promesa?» «No hago promesas, pero te diré algo. Mientras haya cosas que arreglar aquí, estaré aquí para arreglarlas». Ella asintió, satisfecha. «Seré como tú cuando crezca. Arregla las cosas. Salvar a la gente. Sé mejor que yo. Salvarlos antes de que se rompan». «¿Cómo?» «Eso lo tendrás que averiguar tú. Tu generación podrá hacerlo mejor. Así es como se supone que funciona». 1 año después, todo volvió a empezar de nuevo. Se recibió una llamada de socorro, no de civiles, sino de un barco militar. Una nave de la unidad Falcón, una de las nuevas, formada después de la guerra, tratando de estar a la altura del legado del original. Estaban atrapados en un espacio hostil, rodeados, superados en armamento y sin opciones. La Alianza no podía enviar ayuda sin iniciar un nuevo conflicto. Pero el equipo de mantenimiento no era de la Alianza. Eran solo civiles. «Es un suicidio», dijo Thompson durante la sesión informativa. «No estamos equipados para la extracción de combate». «No estamos en combate»,
dijo Jack, estudiando la pantalla táctica. Estamos haciendo mantenimiento. Sus motores necesitan reparación. Los repararemos mientras les disparan. Los motores se rompen en cualquier circunstancia. Esta es solo otra variable. 4 rieron, oscuros y cariñosos. Estás loco. Simplemente consistente. Entraron en silencio, utilizando una ruta que Jack recordaba de los viejos tiempos. Un camino de contrabandistas que no había sido utilizado en décadas. La nave Falcón resultó gravemente dañada, perdiendo atmósfera y la mayoría de sus armas destruidas. Las fuerzas enemigas se estaban acercando para matar. El equipo de Jack trabajó como si llevara décadas haciendo esto en lugar de años. Sin combate, solo reparaciones bajo fuego. Carson planeó rutas de escape que no deberían haber existido. Thompson utilizó sus sistemas defensivos para crear campos de escombros que parecían accidentales pero bloqueaban los vectores de ataque. 4 coordinados con la unidad Falcón. Su antiguo entrenamiento le permitió hablar su idioma. Y Jack hizo lo que siempre hacía. Él arregló lo que estaba roto. Eva en una zona de combate, soldando las brechas del casco mientras los misiles volaban, arrancando los sistemas de energía mientras la nave se sacudía por los impactos, convirtiendo una nave moribunda en algo que pudiera regresar a casa cojeando. Salieron a duras penas, feos, con todos los sistemas bloqueados y oraciones a deidades en las que ya nadie creía. Pero ellos salieron. La comandante de la unidad Falcón, una joven que probablemente había leído todos los informes sobre la unidad original, encontró a Jack en el hangar después. «Eres él», dijo ella. «Halcón 7, el fantasma. Soy mecánico. ¿Quién acaba de salvar una unidad Halcón?» No me pasa desapercibida la ironía. No era ironía. Pediste ayuda. Respondimos. Ese es el trabajo. Ella lo estudió. Esta leyenda vestida de gris de mantenimiento. Dicen que te negaste a volver al servicio. Nunca dejé el servicio. Solo cambié mi servicio. ¿Lo harías? Dudó. ¿Considerarías entrenar a la nueva unidad? No para el combate, solo para lo demás. Lo que importa. Jack lo pensó. Enviarlos aquí. No como soldados, sino como aprendices. Pueden trabajar con mi equipo. Ver cómo hacemos las cosas. Pero siguen nuestras reglas. Sin rangos, sin gloria, solo trabajo. Trato hecho. Y así fue. El equipo de mantenimiento se convirtió en un campo de entrenamiento, no para el combate, sino para los intervalos entre combates. Los momentos en que ser un héroe significaba arreglar un depurador de oxígeno, sostener a un niño asustado o hacer una reparación imposible en condiciones imposibles. La chica Selani, ahora adolescente, se convirtió en la aprendiz oficial de Jack. Tenía las manos para ello, la mente para ello, pero más importante aún, tenía el corazón para ello. Comprendió que arreglar las cosas no se trataba de las cosas. Se trataba de las personas que las necesitaban. Pasaron los años. El cabello de Jack se volvió gris en las sienes. Sus manos temblaron. Eso solo se notaba cuando no estaba trabajando. La exposición a la radiación de innumerables reparaciones lo estaba afectando, pero seguía adelante. Un día, el almirante Katok lo visitó por lo que ambos sabían que sería la última vez. El viejo Borak se estaba muriendo. Su carropus se agrietaba con la edad. Sus antebrazos se movían lentamente. Quería agradecerte, dijo el almirante, sentado en el taller de Jack. No por los rescates, ni por las vidas salvadas, sino por demostrarme que estaba equivocado. ¿Por qué? Pensé que la única manera de honrar a la unidad Falcón era reconstruirla, volverla militar, continuar la tradición. Señaló el taller, a los jóvenes que aprendían, al equipo rescatado que se estaba restaurando, al ayudante 7 que seguía de pie en el banco. Esto es mejor. Esto es lo que deberíamos haber sido desde el principio. Éramos lo que necesitábamos ser entonces. Esto es lo que se necesita ahora. Dicho como un verdadero filósofo.
Dicho como un mecánico que ha arreglado demasiadas cosas rotas por filósofos. Se rieron. Viejos soldados que habían encontrado otras maneras de servir. Después del almirante, a la izquierda, Jack encontró un paquete en su mesa de trabajo. Dentro había un simple broche de metal. No era una medalla, ni oficial, solo un pequeño halcón sujetando 2 estrellas. Había una nota para quien volara más alto manteniéndose en tierra. Jack sostuvo el broche un buen rato y luego lo colocó junto al ayudante 7. Símbolos de 2 vidas diferentes, ambas importantes, ambas parte de él. Esa noche, sonó la alarma de emergencia. Una nave colonial había sufrido múltiples fallos de sistema. Miles de vidas en peligro. El equipo de mantenimiento se reunió sin ser llamado. Todos conocían su papel al despegar, y Jack vio a la chica Selani, ahora una joven, preparando sus propias herramientas. Se movía con la misma confianza firme que él había intentado enseñarle, la misma competencia silenciosa que decía que estaría ahí cuando la necesitara. ¿Estás lista para esto?, preguntó. Me enseñaste bien. Te enseñé lo básico. Aprendiste tú mismo las partes importantes. Sonrió, con su rostro morado brillante y decidido. Entonces, vamos a arreglar las cosas. La lanzadera despegó hacia la oscuridad, transportando mecánicos, médicos, profesores y soldados que ya no eran soldados. Fueron a responder a una llamada de ayuda para arreglar lo que estaba roto y salvar a quien pudiera salvarse. Tras ellos, la estación seguía girando. Luces en la oscuridad. En el taller de Jack, Helper 7 vigilaba. Un simple robot construido por un niño que había aprendido que los héroes vienen en gris de mantenimiento y que la mejor manera de cambiar el universo era una reparación a la vez. Las llamadas de socorro seguirían llegando. El equipo de mantenimiento seguiría respondiendo. Y en algún lugar entre la gloria y la oscuridad, entre la leyenda y la realidad, Jack Ryder seguiría arreglando cosas porque eso era lo que hacía. Eso era todo lo que había hecho. Eso era todo lo que necesitaba hacer. El trabajo continuaba, firme como las estrellas, silencioso como la esperanza, seguro como la certeza de que en algún lugar alguien respondería cuando llamaras a alguien. El equipo de mantenimiento se había convertido en algo más que una operación de rescate. Se había convertido en una promesa. Prometió que en la vasta oscuridad entre mundos, alguien se preocupó lo suficiente como para escuchar las llamadas de socorro y fue lo suficientemente valiente como para responderlas. Y en su taller, rodeado de cosas rotas que se reconstruían, Jack Ryder siguió trabajando. Solo un mecánico, solo un héroe, solo un humano que había aprendido que la diferencia entre ambos era menor de lo que la mayoría creía.